Javier Martínez regresa a casa antes de un viaje de trabajo y encuentra a su esposa con su mejor amigo. Pero el verdadero golpe llega con un test de ADN que destroza su mundo. Desaparece por 10 años, dejando atrás todo. Ahora, Javier está de vuelta, listo para recuperar lo que le robaron. Podrá obtener justicia sin perderse a sí mismo. Javier Martínez estacionó su camioneta en el garaje de su casa en Miami. El sol de la tarde quemaba el asfalto, pero él apenas lo notó. Había conducido 2 horas desde Orlando, donde una auditoría para una compañía farmacéutica fue cancelada de última hora. Era un hombre de 38 años, conocido por su precisión quirúrgica como auditor financiero, alguien que detectaba fraudes donde otros solo veían números. Sin embargo, hoy no pensaba en balances ni reportes. Quería sorprender a su familia. Antes de entrar vio a doña Carmen, la vecina de al lado, luchando con bolsas de supermercado. Sin dudar corrió hacia ella. «Déjeme ayudarla», dijo, tomando las bolsas pesadas con una sonrisa. «Eres un ángel, Javier», respondió ella agradecida. Él dejó las bolsas en la puerta de Carmen y regresó a casa, con el calor de Miami pegándosele a la piel. Entró por la puerta trasera, quitándose los zapatos para no ensuciar. El aroma a café recién hecho llenó el aire, un ritual matutino de su esposa Sofía. Todo parecía normal. Subió las escaleras hacia la cocina, esperando ver a Sofía preparando el desayuno para sus hijos, Carlos, Isabela y Diego, pero al llegar, el mundo se detuvo. Sofía estaba en la cocina, riendo, con una taza en la mano. Frente a ella, de espaldas a Javier, estaba Miguel, su mejor amigo desde la universidad, el hombre que fue padrino de su boda. Miguel lavaba platos, moviéndose con una familiaridad que no pertenecía a un invitado. Javier se quedó inmóvil. Sofía lo vio y su risa se apagó como si alguien hubiera cortado el sonido. La taza tembló en su mano. «Javier», dijo ella, con la voz plana, casi mecánica. Miguel se giró, con las manos aún húmedas de jabón. No parecía sorprendido, sino molesto, como si Javier hubiera irrumpido en algo privado. «Hombre, ¿podemos hablar?», dijo Miguel, secándose las manos con un trapo. Javier no respondió. Contó los segundos en su cabeza. 1, 2, 3. El silencio pesaba como plomo. Notó 2 tazas en la mesa, 2 platos con restos de comida. La cafetera seguía encendida, un detalle que lo irritó más de lo que esperaba. «La auditoría se canceló», dijo finalmente con una voz que no reconoció como propia. Sofía intentó hablar, pero Javier levantó una mano. No quería explicaciones. No aún. Dio media vuelta, salió por la misma puerta trasera y subió a su camioneta. No corrió, no gritó, solo condujo. Las calles de Miami pasaron borrosas, los semáforos en rojo ignorados. Terminó en un estacionamiento vacío a 40 minutos de casa, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Entonces, un recuerdo lo golpeó como un rayo. Años atrás, cuando Carlos era bebé, Sofía había bromeado mientras miraban fotos familiares. «Menos mal que todos se parecen a ti, Javier, o la gente podría sospechar algo». En ese momento, él se rió, pensando que era una broma sobre la genética. Ahora, en el estacionamiento, con el corazón latiendo como un tambor, esas palabras resonaron de manera diferente. ¿Y si no era una broma? Sacó su celular y buscó laboratorios de pruebas de ADN en Miami. Encontró uno que ofrecía discreción absoluta a cambio de efectivo. Sin pensarlo 2 veces, condujo hasta allí. Pero antes, regresó a casa esa misma tarde, mientras Sofía estaba en su turno de voluntaria y los niños en la escuela. Entró sigilosamente, como un ladrón en su propia casa. En el baño de arriba, tomó los cepillos de dientes de sus hijos, azul para Carlos, rosa para Isabela, verde para Diego. También recogió un mechón de pelo del peine de Isabela y recortes de uñas de la basura del baño de Diego. Todo lo guardó en bolsas separadas. En el laboratorio,
Una técnico de mediana edad, con gafas colgadas de una cadena, etiquetó las muestras con números, no nombres. Resultados en 2 semanas, dijo, sin hacer preguntas. Javier pagó en efectivo y salió. No regresó a casa. Se registró en un motel barato en la Ruta 1, bajo un nombre falso, José Ramírez. Durante 2 semanas, le dijo a Sofía que estaba en una auditoría extendida en Tampa. Ella no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Javier siempre había sido el confiable, el que nunca fallaba. Mientras esperaba los resultados, su mente trabajaba a 1000 por hora. Recordó pequeños detalles, cómo Diego evitaba su abrazo esa mañana, cómo Isabela siempre parecía distante, cómo Carlos apenas lo miraba. ¿Sabían algo? ¿O era solo su imaginación? No podía dejar de pensar en Miguel, en su actitud relajada en la cocina, como si perteneciera allí. Cada noche en el motel, Javier revisaba su teléfono, buscando pistas en redes sociales. Encontró una foto de Sofía y Miguel en un viaje de campamento del año pasado, sonriendo demasiado cerca. La caption decía «Amigos de siempre». El estómago de Javier se retorció. El sobre llegó al motel un miércoles, sin remitente, solo un código de barras. Lo abrió en su camioneta, con el motor apagado y el calor acumulándose dentro. 3 hojas, 3 resultados. Leyó cada una lentamente, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Carlos, no relacionado. Isabela, no relacionada. Diego, no relacionado. Ninguno de sus 3 hijos era suyo. La verdad era fría, clínica, irrefutable. Javier cerró el sobre y lo selló con cinta adhesiva. Condujo de regreso a Miami, entrando a su casa al amanecer. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del refrigerador. Dejó el sobre en el centro de la mesa de la cocina, perfectamente alineado. No escribió ninguna nota. La verdad, no necesitaba explicaciones. Tomó una última mirada a la casa. Las fotos familiares en la pared, el imán con el dibujo de Diego en la nevera, el llavero con sus nombres grabados. Luego salió, cerró la puerta y caminó hacia la calle principal. Un autobús Greyhound lo esperaba, rumbo al oeste. No llevó su camioneta, ni su celular, ni su billetera. Solo el efectivo que había retirado en las últimas semanas. Javier Martínez desapareció esa noche, dejando atrás un sobre que cambiaría todo. Javier Martínez bajó del autobús Greyhound en un pueblo olvidado de Puerto Rico, a 40 kilómetros del bullicio más cercano. El aire olía a tierra húmeda y pino. Había elegido este lugar porque no aparecía en los mapas, un rincón donde nadie hacía preguntas. Con el dinero en efectivo que llevaba, alquiló una cabaña destartalada de un viejo llamado Ernesto, que solo pidió pago por adelantado y silencio. Javier le dio ambos. La cabaña tenía lo justo, un catre, una estufa de leña y un fregadero que escupía agua turbia. No importaba. Era un refugio, un lugar para empezar de cero. Los primeros meses fueron un borrón de trabajo físico. Javier despertaba al amanecer, cortaba leña hasta que las manos le ardían y apilaba los troncos contra la pared de la cabaña. El esfuerzo agotaba su cuerpo y mantenía su mente a raya. Cada golpe del hacha era un pensamiento menos sobre Sofía, Miguel o los niños que no eran suyos. Por las noches leía libros de segunda mano, historias de hombres que se perdían en tierras lejanas y no miraban atrás. Encontró trabajos esporádicos en el pueblo. Arregló tejados, limpió caminos tras huracanes, ayudó a reconstruir un granero para un ganadero local. Nadie le pidió un nombre. Pagaban en efectivo y él lo guardaba en frascos enterrados detrás de la cabaña. Un día, mientras cargaba sacos de cemento en el pueblo, oyó gritos desde una casa al otro lado de la calle. Una niña, de no más de 8 años, lloraba mientras un hombre la jalaba del brazo. Javier cruzó la calle sin pensarlo, golpeó la puerta con fuerza. El hombre abrió, con aliento a licor barato. «¿Qué quieres?»,
espetó. Oí gritos, dijo Javier con voz firme. ¿Todo bien? No es tu problema, respondió el hombre dando un paso adelante. Javier vio a la niña escondida detrás de una pared, con un moretón en el brazo. Ahora lo es, dijo, sin moverse. El hombre cerró la puerta de un golpe. Javier fue directo a la oficina del alguacil y presentó un reporte. Sabía que no harían mucho, pero era un comienzo. 2 semanas después, encontró a la misma niña, Luna, sentada en la acera frente a una tienda, abrazando una mochila rota. ¿Estás sola?, preguntó agachándose a su altura. Mi papá se fue a San Juan. Vuelve mañana, dijo ella con voz pequeña. Javier miró alrededor. Nadie vigilaba. El sol se ponía. Ven, te consigo algo de comer, dijo. Esa noche, Luna durmió en el catre de la cabaña mientras Javier montaba guardia en una silla, con un machete al lado. Nadie apareció. Luna se quedó con él, primero días, luego semanas. Javier le compró cuadernos, le enseñó matemáticas básicas y le dio un espacio seguro. Ella empezó a sonreír más, a hablar sin miedo, pero la calma no duró. Una trabajadora social, Clara Vélez, llegó a la cabaña con un portapapeles. ¿Eres Javier Martínez?, preguntó frunciendo el ceño. José Ramírez, corrigió él. Había construido esa identidad con documentos comprados en el mercado negro lo suficiente para pasar desapercibido. Tenemos un reporte de que una menor, Luna Torres, vive aquí. ¿Es correcto? Javier asintió. Su padre la lastimaba. No podía dejarla allí. Clara lo miró con recelo, pero suavizó su tono. Entiendo, pero hay procedimientos. No puedes quedarte con una niña sin autorización. Javier respiró hondo. ¿Qué necesito para ser su tutor legal? Es un proceso largo. Chequeos de antecedentes, inspecciones, cursos, explicó Clara. Hágalo, dijo él sin dudar. Durante el siguiente año, Javier se lanzó de lleno al proceso. Renovó la cabaña. Añadió una habitación para Luna. Arregló el tejado. Instaló tuberías nuevas. Los chequeos de antecedentes fueron fáciles. José Ramírez no tenía historial. Consiguió un préstamo con el dinero ahorrado como garantía y completó los cursos de crianza. Mientras tanto, Luna iba a la escuela local. Sacaba buenas notas y lo llamaba tío José. Cada día que pasaba, Javier sentía que construía algo real, algo que valía más que el pasado que dejó atrás. Una tarde, mientras usaba la computadora de la biblioteca del pueblo, Javier buscó a su antigua familia por curiosidad. Encontró un artículo en una página de la Universidad de Miami. Carlos, Isabela y Diego habían solicitado becas usando su nombre, Javier Martínez, como legado familiar. Sofía había presentado documentos afirmando que él era su padre, a pesar de los resultados de ADN que dejó en la mesa años atrás. La furia lo invadió, pero no era el mismo hombre que huyó. Esta vez no se quedaría callado. Javier empezó a planear. Guardó los frascos de dinero, 50,000 USD en total, y abrió una cuenta de inversión bajo el nombre de José Ramírez. Investigó mercados, estudió tendencias, recordó sus años como auditor. Puso 10,000 en fondos indexados y esperó. El dinero creció lentamente, pero él sabía esperar. Había aprendido paciencia cortando leña, reconstruyendo su vida, protegiendo a Luna. Pronto, tomaría lo que le habían robado, no con violencia, sino con la verdad. Han pasado 10 años desde que Javier Martínez dejó un sobre con resultados de ADN en su casa de Miami y desapareció. Ahora, bajo el nombre de José Ramírez, era un hombre nuevo en Puerto Rico. Su vida de trabajo físico, cortando leña, arreglando tejados, lo había transformado. Más fuerte, más astuto, con el cabello salpicado de gris. Pero no solo su cuerpo cambió. Había convertido 50,000 enterrados en frascos en 400,000 gracias a inversiones audaces en criptomonedas. Bitcoin, comprado a $3,000 por moneda,
se disparó. Luego diversificó. Startups tecnológicas, bienes raíces. Su mente de auditor, entrenada para encontrar patrones, le dio una ventaja que nunca tuvo en su vida anterior. Javier no buscaba riqueza por vanidad. Lo hacía por Luna, la niña que rescató y que ahora, a sus 14 años, lo llamaba papá. Quería asegurarle un futuro sin depender de trabajos agotadores. Pero un descubrimiento reciente lo había sacudido. Sus hijos, Carlos, Isabela y Diego, y su exesposa Sofía, usaban su nombre para solicitar becas en la Universidad de Miami, afirmando un legado que no les pertenecía. La indignación lo impulsó a actuar. No con gritos ni golpes, sino con la precisión de un cazador. Regresó a Miami en silencio, como un fantasma que reclama su lugar. Con sus ganancias, donó 300,000 a la universidad bajo el nombre de José Ramírez, ganándose un puesto en el Consejo de Becas. Nadie conectó al inversionista puertorriqueño con el auditor que desapareció hace una década. Desde su nueva oficina, revisó las solicitudes de Carlos, Isabela y Diego. Cada una mencionaba a Javier Martínez como su padre, citando su historial de donaciones para reclamar estatus de legado. Los ensayos eran descarados. Carlos escribió sobre lecciones de trabajo duro de un padre que apenas recordaba. Isabela habló de superar el abandono. Diego mencionó un apellido que abre puertas. Javier apretó los dientes al leer. No eran sus hijos, pero usaban su nombre como si les perteneciera. Decidió actuar con frialdad. Envió copias de los resultados de ADN de hace 10 años al comité de becas, anónimamente, con una nota. Verificar parentesco biológico antes de aprobar solicitudes. Luego, programó una reunión obligatoria con Sofía y los 3 jóvenes, citándolos como asunto de revisión de elegibilidad. La trampa estaba tendida. El día de la reunión, Javier llegó temprano al salón de conferencias de la universidad. Dispuso 3 carpetas en la mesa, cada una con el nombre de un solicitante. El decano Vargas, un hombre de modales suaves, se sentó a su lado, ajeno al drama que se avecinaba. Sofía entró puntual, seguida por Carlos, Isabela y Diego. Los 3, ahora en sus 20s, proyectaban confianza, como si la reunión fuera un trámite. Nadie miró a Javier directamente. Para ellos, era solo un funcionario más. Señora Morales, hay un problema con las solicitudes de sus hijos, dijo el decano Vargas, señalando a Javier. El señor Ramírez ha identificado irregularidades en el estatus de legado. Sofía frunció el ceño, manteniendo la compostura. ¿Irregularidades? Hemos presentado todos los documentos requeridos. Javier habló entonces, con voz calma pero afilada. El problema es que el estatus de legado requiere un vínculo biológico con el donante Javier Martínez, y ese vínculo no puede verificarse. Carlos se inclinó hacia adelante con los puños apretados. ¿Qué significa eso? Mi padre estudió aquí. Su nombre está en los registros. Tu padre, dijo Javier sosteniendo su mirada. Tendría que confirmar ese parentesco, y Javier Martínez no está disponible para hacerlo. Isabela intervino con tono cortante. Él nos dejó hace años. ¿Nos van a castigar por eso? No es castigo, respondió Javier. Es garantizar que las becas se otorguen justamente. El decano Vargas carraspeó, incómodo. Señor Ramírez, tal vez deberíamos discutir esto en privado. En ese momento la puerta se abrió. Un mensajero entró con un sobre sellado y se lo entregó a Sofía. ¿Sofía Morales?, preguntó. Ella asintió, desconcertada. Ha sido notificada, dijo el mensajero antes de salir. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro estaban los resultados de ADN de hace 10 años, con una nota nueva. Entregado por Javier Martínez, quien nunca murió. Sus ojos se abrieron de par en par. Carlos arrebató los papeles y leyó en voz alta. No relacionado, no relacionado, no relacionado. El silencio se apoderó de la sala.
¿De dónde sacaron esto?, susurró Sofía, con la voz quebrada. Javier se inclinó hacia ella. Los originales los dejé en tu mesa hace 10 años. Guardé copias. Javier Martínez no desapareció. Está aquí. Sofía se derrumbó en la silla cubriéndose la boca. No fue mi idea, dijo casi inaudible. Miguel me obligó a mentir. Me amenazó con contar todo si no seguía el plan. Javier no respondió. Su mirada era hielo. Carlos, Isabela y Diego se miraron entre sí, atrapados entre la confusión y la furia. La verdad, guardada durante una década, comenzaba a desmoronar su mundo. Javier cerró las carpetas y se puso de pie. Las solicitudes quedan anuladas. Serán revisadas sin preferencias. Que la justicia decida. Salió de la sala, dejando atrás el caos. Había esperado este momento durante años, pero no sintió alegría. Solo un vacío que lo impulsaba a seguir adelante. El eco de la reunión en la Universidad de Miami reverberaba en la mente de Javier Martínez. Había expuesto la verdad. Carlos, Isabela y Diego no eran sus hijos, y Sofía, junto con Miguel, había tejido una red de mentiras durante años. La entrega de los resultados de ADN y la confesión de Sofía sobre el chantaje de Miguel desataron un torbellino, pero Javier no se quedó para ver el caos desmoronarse. Regresó a Puerto Rico, a la cabaña donde Luna, su hija adoptiva, lo esperaba. Su misión no había terminado, pero el peso de la venganza comenzaba a sentirse como una carga que ya no quería llevar. En Miami, las consecuencias cayeron como dominós. El comité de becas, tras recibir los documentos de ADN, anuló las solicitudes de Carlos, Isabela y Diego. Sin el estatus de legado, los tres enfrentaron la realidad de competir sin privilegios. Carlos, que soñaba con una carrera en finanzas, se inscribió en un programa nocturno mientras trabajaba de día en un almacén. Isabela abandonó sus planes de estudiar arte y aceptó un empleo como recepcionista en un bufete de abogados. Diego, el menor, se alistó en la Guardia Nacional, buscando disciplina en un mundo que de repente parecía carecer de ella. Ninguno contactó a Javier. Él no lo esperaba. Sofía, por su parte, enfrentó un escrutinio público devastador. Un blog universitario anónimo filtró detalles del escándalo, sin mencionar a Javier, pero señalando las falsificaciones en las solicitudes de sus hijos. La organización benéfica donde Sofía trabajaba como coordinadora la despidió tras una investigación interna. Su reputación, construida sobre la imagen de madre soltera resiliente, se desvaneció. Intentó contactar a Javier a través de un correo electrónico al Consejo de Becas, pidiéndole una reunión para explicar. Javier lo leyó y lo borró sin responder. No había nada que escuchar. La verdad ya estaba sobre la mesa. Miguel, el verdadero padre de los chicos, sufrió el golpe más duro. Su empresa de construcción, ya tambaleante, perdió contratos clave cuando los rumores del escándalo se esparcieron por Miami. Los clientes, que valoraban la confianza, cortaron lazos con un hombre que había traicionado a su mejor amigo. En menos de 6 meses, Miguel presentó una solicitud de bancarrota. Javier se enteró por un artículo en línea mientras tomaba café en la cabaña. No sonrió. No sintió satisfacción. Solo cerró la computadora y salió a revisar las trampas para conejos que había colocado en el bosque. En Puerto Rico, Javier enfocó su energía en Luna. A los 14 años, ella era una adolescente brillante, aceptada en un programa de honor en la escuela local. Javier la ayudó con sus tareas de matemáticas y ciencias, sentado en la mesa de madera que él mismo había construido. Una noche, mientras compartían una cena de arroz con habichuelas, Luna le preguntó: «Papá, ¿sentiste alivio al hacer que pagaran?» Javier dejó el tenedor. No fue alivio, fue justicia, pero ahora quiero construir, no destruir. Luna asintió, como si entendiera más de lo que sus años permitían. Con sus 400,000, Javier fundó un pequeño programa benéfico para niños de familias vulnerables en Puerto Rico. Financió tutorías,
libros y becas escolares, asegurándose de que cada dólar se usara con transparencia. Él mismo auditaba los gastos, aplicando la misma precisión que lo había hecho exitoso en su vida pasada. Luna se involucró, organizando talleres de lectura para los más pequeños. Verla liderar con confianza y empatía le dio a Javier un propósito que nunca encontró en Miami. Un día, mientras revisaba el correo en la cabaña, Javier recibió una carta manuscrita de Carlos. No era una disculpa, sino un reconocimiento crudo. No sé si merezco escribirte. Entiendo ahora lo que te quitamos. Trabajo 2 turnos para pagar la universidad. Quiero ganarme un futuro, no robarlo. Javier leyó la carta 3 veces, buscando alguna señal de manipulación. No la encontró. Guardó la carta en un cajón, sin decidir si respondería. Pero algo en las palabras de Carlos lo hizo dudar. ¿Y si los chicos no sabían toda la verdad? ¿Y si Sofía y Miguel los habían manipulado también a ellos? Decidió investigar más. Contrató a un detective privado en Miami para rastrear las acciones de Miguel durante los últimos 10 años. El informe llegó una semana después. Miguel había usado amenazas financieras para mantener a Sofía en silencio, asegurándose de que nunca revelara la verdad a los niños. Incluso después de que Javier desapareció, Miguel mantuvo el control, convenciendo a Sofía de usar el nombre de Javier para las becas. Los chicos, según el detective, crecieron creyendo que Javier los abandonó por voluntad propia, alimentados con medias verdades por su madre. Javier no sintió lástima por Sofía, pero la revelación sobre los chicos lo inquietó. Recordó sus rostros en la reunión, la furia de Carlos, la confusión de Isabela, el silencio de Diego. Tal vez no eran cómplices conscientes. Tal vez eran víctimas de las mentiras de sus padres biológicos. Por primera vez, Javier consideró contactarlos, no para perdonar, sino para cerrar el capítulo de una vez por todas. Mientras tanto, fortaleció su vínculo con Luna. Solicitó formalmente su adopción legal, un proceso que completó justo antes de su cumpleaños número 15. El juez, impresionado por la estabilidad que Javier ofrecía, aprobó los documentos. Luna Ramírez, su hija en todos los sentidos, sonrió al recibir su nuevo certificado de nacimiento. Ahora somos una familia de verdad, dijo ella, abrazándolo. Javier sintió una calma que no había conocido en años. Javier Martínez, ahora conocido como José Ramírez, había cerrado un capítulo de su vida en Miami. La verdad sobre las mentiras de Sofía y Miguel salió a la luz, desmantelando las becas fraudulentas de Carlos, Isabela y Diego. Javier regresó a Puerto Rico, donde su hija adoptiva, Luna, se convirtió en el centro de su mundo. Pero el eco de su pasado aún resonaba, y aunque había expuesto a los responsables, la paz que buscaba requería un último paso: soltar el rencor que lo había impulsado durante una década. En Puerto Rico, Javier expandió su programa benéfico. Con los $400,000 que había acumulado, financió un centro comunitario en el pueblo, ofreciendo clases gratuitas de matemáticas, inglés y programación para niños de familias de bajos ingresos. Luna, ahora de 15 años, lideraba sesiones de tutoría para los más pequeños, demostrando una madurez que hacía a Javier sentirse orgulloso. Una tarde, mientras revisaban los registros del centro, Luna le entregó un sobre que había llegado por correo. Era de Isabela. Javier lo abrió con cautela. La carta era breve, escrita a mano. No espero que me perdones. No sabía toda la verdad hasta la reunión. Mamá y Miguel nos mintieron a todos. Trabajo para pagar mis estudios y estoy aprendiendo a valerme por mí misma. Gracias por abrirnos los ojos, aunque duela. Javier dobló la carta y la guardó junto a la de Carlos. No respondió, pero las palabras de Isabela plantaron una semilla de duda. ¿Era posible que los chicos fueran víctimas tanto como él? Decidió hacer un último viaje a Miami para atar cabos sueltos. Antes de partir, se reunió con un abogado local para completar la adopción legal de Luna.
El juez, tras revisar los documentos, estampó su firma. Luna Ramírez era ahora su hija en todos los sentidos legales. Ella lo abrazó en la sala del juzgado. «Gracias, papá, por todo», dijo. Javier sonrió. Esa palabra papá valía más que cualquier venganza. En Miami, Javier se reunió con el decano Vargas para confirmar que las decisiones del comité de becas se mantuvieran. Las solicitudes de Carlos, Isabela y Diego habían sido procesadas bajo revisión estándar. Solo Isabela logró una beca parcial basada en sus méritos académicos. Carlos trabajaba turnos dobles para costear su carrera y Diego, según un informe reciente, prosperaba en la Guardia Nacional. Javier no sintió triunfo, solo una extraña calma. La justicia no era un espectáculo, era un equilibrio. Luego buscó a Sofía. La encontró en un pequeño café donde trabajaba como cajera. No hubo confrontación. Javier se acercó al mostrador, pidió un café y dejó una nota junto al pago. La verdad siempre encuentra su camino. Espero que tú encuentres el tuyo. Sofía lo miró, reconociéndolo al instante. No dijo nada, solo asintió, con los ojos fijos en la nota mientras él salía. Miguel, mientras tanto, había desaparecido de Miami tras la quiebra de su negocio. Un contacto del detective informó que se mudó a una ciudad pequeña en Texas, trabajando como jornalero. Javier no lo buscó. No había nada más que decir. De vuelta en Puerto Rico, Javier recibió un mensaje inesperado de Diego a través de la universidad. Era un correo corto. Me alisté para encontrar mi propio camino. No sabía quién eras realmente hasta ahora. Lo siento. Javier lo leyó varias veces. Por primera vez, sintió un impulso de responder. Escribió una línea. Encuentra tu verdad. Eso es suficiente. Lo envió y cerró el portátil. Meses después, mientras Javier y Luna organizaban un evento benéfico en el centro comunitario, un joven se acercó al final del día. Era Carlos, con una mochila al hombro y un sobre en la mano. Vine a devolverte algo, dijo, entregándole el sobre. Dentro estaba un cheque por $5,000, dinero que Carlos había ahorrado trabajando. No puedo cambiar el pasado, pero quiero empezar a hacer las cosas bien, explicó. Javier miró el cheque y luego a Carlos. Úsalo para tu futuro, pero hazlo con honestidad, dijo, devolviéndole el sobre. Carlos asintió, con los ojos húmedos, y se marchó. Javier regresó a la cabaña esa noche y se sentó con Luna en el porche. Ella leía un libro para la escuela, iluminada por una lámpara solar. ¿Valió la pena volver?, preguntó Luna sin levantar la vista. Javier pensó en la carta de Isabela, el mensaje de Diego, la visita de Carlos. No fue por venganza, respondió. Fue por cerrar una puerta y abrir otra. Ahora vivo para esto. Señaló a Luna y al centro comunitario al fondo. Ella sonrió. Buen trabajo, papá. La vida de Javier se asentó en un ritmo nuevo. El centro comunitario creció, atrayendo voluntarios y donaciones locales. Luna se preparaba para la universidad, soñando con estudiar ingeniería. Javier seguía auditando las finanzas del centro, asegurándose de que cada centavo se usara bien. El pasado ya no lo perseguía. Había recuperado su nombre, no para destruir, sino para construir algo verdadero. Sofía, según rumores, se mudó a Arizona, buscando un nuevo comienzo. Carlos continuó sus estudios, pagándolos con su esfuerzo. Isabela encontró estabilidad en su trabajo y estudios. Diego ascendió en la Guardia Nacional. Cada uno enfrentaba las consecuencias de las mentiras en las que crecieron, pero también buscaba redimirse. Javier no los vigilaba más. Su historia con ellos había terminado. En su última noche en la cabaña, antes de mudarse a una casa más grande, cerca del centro comunitario, Javier sacó las cartas de Carlos e Isabela del cajón. Las leyó una última vez y las quemó en la estufa de leña. Las llamas consumieron el papel, y con ellas los últimos restos de su ira.
Luna, ahora oficialmente su hija, era su legado. La verdad, al final, no solo lo liberó, le dio un propósito.